Vamos a hacer un repaso sobre la prueba de antiglobulina humana o prueba de Coombs, herramienta fundamental para la práctica transfusional. En realidad, quien describe la técnica originalmente es el Dr. Moresky en el año 1908. Describe él el principio del método usando antiglobulina de conejos obtenidos de cabras. Es decir, que el suero aglutina los glóbulos rojos del conejo sensibilizados con bajas dosis de anticuerpos no aglutinantes. ¿Por qué no fue eficiente o eficaz este método en el origen? Porque el anticuerpo, la antiglobulina, es específica de especie, es decir, que para que tenga efectos sobre las inmunoglobulinas humanas es necesario inyectar inmunoglobulina humana en un animal para que éste responda haciendo el suero antiglobulínico. En el año 1945, Coombs y colaboradores describen el uso de este suero de antiglobulina humana, ahora sí, para detectar anticuerpos RH débiles que no eran aglutinantes. Y un año después, Coombs, Murrat y Reis usaron el suero antiglobulina humana para detectar anticuerpos RH en los glóbulos rojos de los recién nacidos afectados por eritroblastosis fetal en ese momento o enfermedad hemolítica del recién nacido. En el año 1946, Burman, Dog y Loutit distinguen, gracias al uso de esta nueva herramienta, de este suero, logran distinguir las anemias hemolíticas adquiridas de las congénitas. Y Daisy y colaboradores, alrededor de los 50, descubren la actividad anticomplemento del suero antiglobulina. Y esto es una actividad diferente a la actividad antigama globulina y permite diferenciar los glóbulos rojos que están sensibilizados por anticuerpos calientes de la actividad no gamma globulina, o sea, anticomplemento, que es la que nos permite detectar la sensibilización por anticuerpos fríos. En el año 1976, Petz y Garraty confirman la necesidad de la actividad anti-C3D en el suero antiglobulina humano. Finalmente, en el año 82, Howard y colaboradores prueban que algunos anticuerpos son detectados solo por la actividad anticomplemento del suero antiglobulina humano. Es decir, hay algunos anticuerpos dirigidos contra antígenos de grupo sanguíneo de mucha implicancia clínica, muy importantes desde el punto de vista de la transfusión, que requieren la actividad anticomplemento del suero de Coombs, así como también la actividad complemento en el suero del paciente que se está utilizando. Hablamos fundamentalmente de los anticuerpos del sistema KID. ¿Cómo se realiza? Este antisuero es un anticuerpo IgG obtenido de conejos que se usa para demostrar la presencia de anticuerpos que sensibilizan pero no aglutinan glóbulos rojos. Es la herramienta más importante utilizada en los laboratorios de inmunohematología y en los bancos de sangre aún hoy en día. ¿Cuál es el principio de la prueba de Coombs o prueba antiglobulina humana? Bueno, los glóbulos rojos lavados, recubiertos por globulina humana, son aglutinados por la presencia del suero antiglobulina. El suero antiglobulina humana o suero de Coombs reconoce la fracción FC de las inmunoglobulinas y las fracciones de complemento específicas. El suero antiglobulina humana que utilizamos, originalmente Dave lo consiguió sensibilizando conejos con suero humano. ¿Cómo se prepara el suero antiglobulina humana? Bueno, se inmunizan conejos, ovejas o cabras. Esto es, se le inyecta suero humano, se espera que los animales respondan haciendo una gamma globulina anti esas fracciones del suero humano inyectado. Se colectan luego el suero de estos animales, se purifica, se ajusta el título, se valida la performance, es decir, el funcionamiento de esta herramienta, y hasta hoy se sabe que es necesario que ese suero tenga actividad anti-IgG y anti-C3D en una proporción correcta. ¿Cuál es el principio de la prueba de antiglobulina? Bueno, tanto los anticuerpos como el complemento son globulinas, que al ser inyectada en un animal
estimulan la respuesta inmune de este animal y hacen que ellos produzcan un antisuero. El suero antiglobulina humana va a reaccionar con las globulinas humanas que estén tanto en la membrana del glóbulo rojo como así también libres en el suero. Y esto es algo a tener en cuenta y explica parte de la técnica, por qué es imprescindible antes de agregar el suero de Coombs, es necesario realizar 3 lavados en esa suspensión globular para asegurarnos de remover toda la inmunoglobulina libre que pueda haber. ¿Qué tipos de suero antiglobulina humana conocemos? Bueno, de acuerdo a la actividad que tengan, se distinguen los sueros poliespecíficos. Estos son aquellos que tienen actividad hacia varias fracciones, tanto la fracción gamma, como es el anti-GG, anti-GM y anti-GA, como la fracción no gamma, que está compuesta por las fracciones del complemento. También tenemos sueros oligoespecíficos, esto es, que tengan actividad no gamma o gamma exclusivamente. Y luego también tenemos disponibles los sueros monoespecíficos, es decir, aquellos que reconocen exclusivamente una fracción, alguna inmunoglobulina o alguna fracción del complemento, exclusivamente. Como saben, existen 2 formas de realizar una prueba de antiglobulina o prueba de Coombs. Una se llama prueba de Coombs directa, la otra prueba de Coombs indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El lugar donde los glóbulos rojos son sensibilizados. Cuando los glóbulos rojos se sensibilizan in vivo, es decir, dentro de la circulación del individuo, esa prueba que nosotros vamos a hacer se va a llamar prueba de Coombs directa. Mientras que, si nosotros hacemos interactuar el suero con los glóbulos rojos in vitro, es decir, en el laboratorio, dentro de un tubo de hemólisis, dentro de una columna de gel, la sensibilización que vamos a detectar es una sensibilización que no ocurrió dentro del paciente in vivo, ¿sí? Por lo tanto, a esa prueba la vamos a llamar prueba de Coombs indirecta. ¿Cuál es la aplicación práctica de la prueba antiglobulina humana directa o prueba de Coombs directa? La prueba de Coombs directa es una herramienta indispensable para el diagnóstico de varias afecciones. A saber, la enfermedad hemolítica del recién nacido o enfermedad hemolítica feto-neonatal, la reacción hemolítica posttransfusional, tardía fundamentalmente, la anemia hemolítica autoinmune y aquellas anemias hemolíticas que son inducidas por drogas. Estos 4 temas son los 4 temas fundamentales sobre los que versa toda la materia. ¿Cuál es la aplicación práctica de la prueba de Coombs indirecta? Se utiliza para la detección, identificación de anticuerpos irregulares, para realizar titulaciones, para realizar pruebas de compatibilidad pretransfusionales y también para hacer la tipificación de antígenos en los glóbulos rojos. Este último apartado es lo que habitualmente hacemos cuando, utilizando un suero anti-D, un reactivo hemotipificador anti-D de tipo blend, donde tenga en esa mezcla una IgG anti-D, utilizamos para detectar las variantes débiles del antígeno D en aquellas situaciones en las cuales esto esté indicado, es decir, tanto en los recién nacidos como en nuestros donantes de sangre. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo se hace la técnica de la prueba de Coombs? En principio vamos a describir la técnica de la prueba de Coombs directa. Y lo que vamos a hacer es tomar una alícuota de sangre del paciente al que vamos a estudiar y vamos a realizar una suspensión globular dependiendo si vamos a trabajar en tubo. La suspensión globular debe ser al 3%. Si vamos a trabajar en microtipificación en gel, en tarjetas, la suspensión globular debe estar al 0,8%, pero en ese caso no hacemos lavados previos, sino que suspendemos los glóbulos rojos sin lavarlos en la solución de Lis. Pero la prueba estándar que todos debemos conocer es la prueba en tubo, porque donde vayan ustedes a trabajar, en cualquier recóndito lugar del país, la prueba en tubo es la prueba más utilizada.
Las pruebas de microtipificación en gel van a estar disponibles de acuerdo a las condiciones de cada centro en el cual ustedes puedan tener acceso. Bueno, lavamos 3 veces esos glóbulos rojos con solución fisiológica, descartamos el sobrenadante, preparamos una suspensión al 3%, colocamos una gota de esa suspensión globular al 3% en un tubo limpio de hemólisis perfectamente rotulado, agregamos 2 gotas de suero antiglobulina humana, agitamos el tubo, centrifugamos durante 15 segundos a 1000 G y luego hacemos la lectura. Debemos anotar los resultados. Si la prueba en esa instancia de la centrifugación inmediata, la lectura inmediata nos da negativa, para poder considerar que la prueba de Coombs directa es negativa, debemos agregar un paso que es dejar a temperatura ambiente durante 10 minutos la mezcla del suero de Coombs con los glóbulos rojos y a los 10 minutos centrifugarlo y leer. Si el resultado es negativo ahora en esta etapa, lo que debemos hacer es agregar una gota de control de Coombs. Centrifugamos durante 15 segundos a 1000 G y volvemos a leer. ¿Qué es el control de Coombs? El control de Coombs es una suspensión de glóbulos rojos que sabemos están sensibilizados, esto es que en la membrana globular tiene adheridas inmunoglobulinas, que se utiliza para corroborar la fase antiglobulínica de la prueba, esto es, si los lavados fueron hechos correctamente y si el tubo tiene efectivamente el suero de Coombs. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante? Porque si yo determino una prueba de antiglobulina como negativa y no lo es, puedo estar transfundiendo una unidad, si esto fuera el caso de una prueba de compatibilidad pretransfusional, estaría transfundiendo una unidad incompatible, y si fuese una prueba de Coombs directa, estaría dando un resultado falso negativo y con ello perdiendo una oportunidad terapéutica en el paciente. Este es un ejemplo, un esquema, como para que lo tengamos en cuenta. Los glóbulos rojos fueron sensibilizados in vivo y vamos a utilizar como modelo a un recién nacido. Esa suspensión vamos a tomar la muestra de sangre, en general trabajamos con una muestra de sangre de cordón umbilical después del nacimiento. Vamos a hacer una suspensión, vamos a lavarlo 3 veces, vamos a hacer una suspensión globular, vamos a agregar una gota de esa suspensión globular y agregarle el suero de Coombs y vamos a centrifugarlo y vamos a leerlo. Y esto esquematiza una prueba de Coombs positiva. ¿Por qué? Porque lo que hizo el suero antiglobulina, que es coloreado en verde, es a este glóbulo rojo que tiene anticuerpo pegado, adherido a los antígenos, permitirle que aglutine, porque de por sí los glóbulos rojos que están sensibilizados por IgG solamente no van a aglutinarse directamente. Por eso es que a los anticuerpos de tipo IgG se los llama anticuerpos incompletos. Esto es un ejemplo de lo que ocurre cuando tenemos una suspensión globular que todavía no ha sido lavada. Cuando nosotros hacemos los lavados y centrifugamos y separamos el sobrenadante, lo que logramos es deshacernos de aquellas inmunoglobulinas que quedaban libres. De esta manera, cuando yo agrego el suero de Coombs, que son estas marcado en verde, lo que va a hacer el suero de Coombs, como bien dijimos que la fracción FAB o de unión de esa inmunoglobulina G antiglobulina humana, va a unirse a la fracción FC de la globulina humana, en este caso que está adherida a la membrana globular. Por lo tanto, vamos a ver, se van a formar puentes entre los glóbulos rojos sensibilizados gracias a la presencia de esta inmunoglobulina antihumana, y lo que vamos a ver es una prueba aglutinada, o sea, una prueba considerada positiva. ¿Qué ocurre si lavamos mal, omitimos los lavados o lo hacemos con una escasa cantidad de
solución fisiológica, o sea que los lavados son deficientes. Lo que va a ocurrir es que van a permanecer inmunoglobulinas libres y cuando yo agregue el suero antiglobulina humana, la avidez que tiene este suero antiglobulina humana es mucho mayor para con la inmunoglobulina suelta. Por lo tanto, el suero se va a neutralizar con la inmunoglobulina suelta y vamos a tener un resultado negativo, donde no vemos puentes entre los glóbulos rojos, a pesar de que los glóbulos rojos tienen anticuerpos sensibilizantes. Esto explica muy bien por qué es imprescindible que los lavados se hagan de la forma adecuada, con la cantidad adecuada de solución fisiológica y en el tiempo que está establecido en la técnica. ¿Cómo se realiza una prueba de antiglobulina indirecta? En general, cuando nosotros hacemos una prueba de antiglobulina indirecta, lo que intentamos hacer es detectar la presencia de anticuerpos irregulares libres en el suero de un paciente. Para eso, lo que vamos a utilizar justamente es el suero problema para nosotros y le agregaremos, dependiendo nuevamente, estamos hablando de la técnica convencional en tubo. Por tanto, vamos a agregar una gota de suspensión globular al 3%, ya sea del panel selector o identificador o de la muestra del donante con el cual queremos hacer la prueba de compatibilidad con ese paciente, la unidad que hemos elegido. Y lo que vamos a hacer es pasar esta prueba por todos los medios y todas las temperaturas, porque lo que estamos haciendo es tratando de detectar si hay anticuerpos en la muestra. Por lo tanto, una vez que mezclamos el suero del paciente con los glóbulos rojos, ya sea de la bolsa que vamos a transfundir, del panel identificador, del panel detector, del padre, en caso de las compatibilidades conyugales, del padre del bebé, que esa gestante lleva en el vientre en este momento, vamos a centrifugar 15 segundos a 1000 G, vamos a leer y anotar los resultados. Una vez que hicimos esta lectura inmediata, a temperatura ambiente que nos permite detectar la presencia de IgM, vamos ahora a incubar esa muestra a 37 grados durante 30 minutos. Cuando hacemos esta fase de incubación tenemos que ser cuidadosos en que la temperatura sea la correcta y que el tiempo de incubación también sea el correcto. Vamos a ver esto más adelante. Una vez que terminamos el periodo de incubación podemos centrifugar esa muestra. Si es que la prueba en salino nos dio negativa, podemos centrifugarlo previamente a la lectura, anotamos los resultados y luego de haber anotado esos resultados, a esta mezcla la vamos a lavar 3 veces con solución fisiológica, vamos a descartar adecuadamente el sobrenadante y una vez que hayamos descartado bien ese sobrenadante, vamos a agregar 2 gotas de suero de Coombs. Vamos a centrifugar y leer y si el resultado es negativo vamos a agregar también en esta instancia, siempre hablando de la prueba en tubo, una gota de suspensión globular del control de Coombs. Vamos a centrifugar 15 segundos y vamos a 1000 G y vamos a leer. ¿Cómo tiene que dar el resultado cuando agregamos el control de Coombs? Para validar la fase antiglobulínica de esta prueba, el resultado debe ser positivo. ¿Qué nos asegura que el control de Coombs dé positivo? Que el Coombs funcionaba, que no había sido neutralizado porque hayamos hecho mal los lavados y que el Coombs estaba agregado a esa muestra, a esa prueba, perdón, ese ensayo, a ese tubo. Si el control de Coombs nos da negativo, queda invalidada la prueba de Coombs. ¿Por qué? Porque quiere decir que o omitimos colocar el suero de Coombs, o el suero de Coombs que pusimos no estaba funcionando, o hicimos mal los lavados y el suero de Coombs se neutralizó debido a eso. Acá vamos a ver un esquema de la técnica en tubo, donde agregamos el suero con la suspensión globular, lo vamos a incubar durante media hora 37. Durante la incubación lo que nosotros esperamos que ocurra es que los anticuerpos, si es que están presentes, se unan a los antígenos presentes en los glóbulos rojos,
Luego de esa incubación durante de 30 minutos a 37 grados, vamos a seguir con la fase de lavados. Entonces vamos a hacer los 3 lavados de rigor previo al agregado del suero de Kunz. Y como vamos a esquematizar en esta diapositiva, lo que estamos viendo es cuándo se hace un lavado correcto y cuándo no. Para hacer un lavado correcto nosotros debemos hacer esta técnica en un tubo de hemólisis. Un tubo de hemólisis es un tubo que tiene una capacidad de 9 mililitros. Y debemos agregar al tubo, a esa suspensión, que son 2 gotas, o sea 100 microlitros más los 50 microlitros de las gotas de la suspensión globular, vamos a agregarle 9 centímetros cúbicos de fisiológico para hacer los lavados en forma adecuada. ¿Qué es hacer un lavado? Hacer un lavado es lograr la dilución del suero de tal manera que la cantidad de inmunoglobulina que pueda quedar sea indetectable. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el lavado correctamente con la cantidad de solución fisiológico adecuada. No vamos a llenar la mitad del tubo, vamos a llenar el tubo hasta el tope. Cuando agregamos la solución fisiológica, lo que tenemos que hacer ahora es centrifugar. ¿Para qué? Para lograr que los glóbulos rojos vayan al fondo del tubo y poder descartar el sobrenadante, que es la solución fisiológica, que va a tener, además de la solución fisiológica que pusimos, las inmunoglobulinas libres que se desprenden. Una vez que hicimos el lavado, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a colocar otra vez solución fisiológica en cantidad adecuada para hacer el segundo lavado. Previo a esto tenemos que resuspender adecuadamente el botón que queda en el fondo del tubo. Vamos a centrifugar nuevamente. Cuando estén los glóbulos rojos pegados en el fondo vamos a descartar el sobrenadante. Acá pueden observar que la cantidad de inmunoglobulina que vamos a descartar es menor, ¿sí? Vamos a volverle a agregar ahora otra vez solución fisiológica en cantidad adecuada y vamos a volver a centrifugar. Y en esta última centrifugación vamos a descartar el sobrenadante y como ven en esta imagen, con este sobrenadante vamos a descartar las últimas inmunoglobulinas que quedan, mientras que al haber lavado con una cantidad inadecuada de solución fisiológica, quedan todavía, a pesar de ser el tercer lavado, todavía quedan inmunoglobulinas en la mezcla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es descartar todo el sobrenadante, la mayor cantidad posible, y ahora vamos a agregarle el suero antiglobulina humana a estas pruebas. Agregado el suero, lo que esperamos que ocurra es que este suero reconozca las inmunoglobulinas que están pegados a los glóbulos rojos, pero recordando que en la imagen de la derecha, si nosotros no hicimos adecuadamente los lavados, van a permanecer inmunoglobulinas sueltas que lo que van a hacer es neutralizar ese suero de Kunz que acabamos de agregar. Por lo tanto, en la imagen de la izquierda vamos a ver un resultado positivo, mientras que la imagen de la derecha, a pesar de estar utilizando los mismos glóbulos rojos originales, vemos un resultado falso negativo. ¿Y por qué decimos esto? Porque se unió el suero de Kunz a las inmunoglobulinas libres y no permitió que se generen los puentes entre los glóbulos rojos sensibilizados. La técnica en tubo nos permite leer las aglutinaciones y lo que vemos acá son distintas formas de aglutinación. Todos los tubos están aglutinados, todos ellos. Desde la aglutinación más débil que podemos ver en este tubo, hasta la aglutinación más fuerte, que es la aglutinación de 4 cruces fuertes. Cualquiera de estas lecturas indica que el resultado es positivo. ¿Por qué puedo obtener un resultado falso negativo? Por haber hecho lavados inadecuados, como vimos recién, por interrumpir o diferir la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Pongo a lavar el primer lavado y me voy a atender el teléfono y vuelvo. La centrífuga paró en el tiempo, vuelvo a la media hora y sigo lavando. Eso no puedo hacerlo. Cuando inicio los lavados los tengo que hacer sucesivos en corto tiempo, porque lo que puede ocurrir es que mientras que espera dentro de ese tubo el fisiológico, los glóbulos rojos con la solución fisiológica, los anticuerpos que se han absorbido se eluyan en este proceso.
Otra cosa importante es tener un buen ojo para interpretar las reacciones débiles como positivas si así lo son, porque si yo no hago una lectura adecuada o agito demasiado el tubo o no miro como corresponde, es probable que yo pierda aglutinaciones muy débiles, las interprete como negativas cuando no lo son. La pérdida de la actividad del reactivo antiglobulina humano, ya sea porque el reactivo esté ya contaminado en algún momento, así como también porque se haya perdido esa actividad debido a los lavados mal hechos. Y la otra cuestión es omitir agregar el suero de Coombs. Entonces me pueden decir, pero ¿cómo me voy a olvidar de poner el suero de Coombs? Si estoy haciendo una única prueba de un solo tubo, probablemente no lo omita. Pero a veces cuando uno hace una prueba de varios tubos, por ejemplo en una identificación o en alguna otra situación donde en lugar de tener una sola muestra, un solo tubo tenga 10, 15, 20, los que fueren, es probable, puede ocurrir, no es que sea probable, puede ocurrir que omita colocar la gota de suero de Coombs en alguno de ellos. Por este motivo es que ustedes van a ver que en la práctica muchos sueros de Coombs vienen coloreados, de color verde. ¿Por qué es esto? Justamente para tener en claro que no omitimos poner el suero de Coombs. Una observación al margen. Fíjense ustedes que únicamente hay 3 reactivos inmunohematológicos que tienen coloración, que son el anti-A, el anti-B y el suero de Coombs. El anti-A es azul, el anti-B es amarillo y el suero de Coombs es verde. Piensen ustedes por qué esto se hace. Evidentemente, esto tiene que ver con la importancia que tiene la detección, la presencia de estos antisueros en las mezclas para poder detectar la presencia de esos antígenos A y B, en el caso de la henotipificación ABO, o el suero de Coombs en los tubos, porque si yo no me doy cuenta que está puesto el reactivo, porque no está coloreado, y no me doy cuenta que si está puesto o no, puedo tener errores gravísimos que pueden terminar con la vida del paciente. Otras causas de resultados falso-negativos es sobrecentrifugar o centrifugar de menos, una subcentrifugación. ¿Por qué ocurre esto? Si yo sobrecentrifugo demasiado la muestra, cuando necesito hacer la lectura para poder despegar el culote de los glóbulos rojos del tubo, voy a imprimirle mucha fuerza, y si hago mucha fuerza o lo agito demasiado, es probable que si la aglutinación era muy débil, la pierda en este proceso. Lo mismo puede ocurrir si la aglutinación va a ser débil y no lo centrifugo lo suficiente. La centrifugación previa a la lectura tiene como objetivo hacer que los glóbulos rojos se acerquen lo más posible entre ellos para que se permita la unión de los puentes, se permite el puente por la presencia del suero de Coombs. Si yo no logro juntarlos lo suficiente, los tubos en el fondo del tubo, a los glóbulos rojos, perdón, en el fondo del tubo, puede ocurrir que tenga reacciones débiles que no llegue a verlas. La agitación inadecuada, como decía, si yo agito el tubo muy fuerte y mientras que lo agito estoy mirando para el costado y contándole a mi compañero la película que vi anoche, es probable que me pierda de la reacción, de ver la reacción. Cuando nosotros decimos que una técnica en inmunohematología es algo así como la repostería, ustedes saben que para la cocina, si no saben les cuento, que a la hora de cocinar, cuando yo tengo que cocinar platos salados, es posible que no tenga que ser demasiado estricta con las cantidades y con los tiempos. Pero cuando yo tengo que cocinar una torta o hacer algo en repostería, para que eso funcione, para que salga adecuado el producto, necesito ajustar muy bien las cantidades y tener en cuenta esto. Lo mismo pasa con las pruebas inmunohematológicas. La concentración de los glóbulos rojos muy alta o muy baja hace que la oferta de masa globular al suero varíe. Para que una prueba sea efectiva, debemos aportarle una parte de masa globular a 66 partes de suero. Y esto lo consigo poniendo una gota de suspensión globular al 3% con 100 microlitros de suero. Si yo pongo una gota de suspensión globular al 50% con 100 microlitros de suero, la relación 66:1 va a variar. Por lo tanto, esa prueba no va a tener la concentración adecuada y puedo tener resultados falsos negativos. Lo mismo me pasa si yo tengo un suero con una alta concentración de IgG. ¿Y por qué? Pensemos,
Si tengo mucha cantidad de IgG, es probable que los 3 lavados que hago previo a la colocación del suero de Coombs no sean suficientes y yo tenga que lavar más veces. No sean suficientes y como esa concentración era tan alta de la IgG en el suero antes de los lavados, todavía quede suero remanente a pesar de haber hecho los 3 lavados con cantidad suficiente de solución fisiológica. Otro tema es el pH de la solución fisiológica. Cuando la solución fisiológica está por debajo de 6, se disminuye la sensibilidad de la prueba. Hay que tener en cuenta que estos que vimos recién hasta ahora eran las causas de resultados falsos negativos de la prueba de Coombs en general, ya sea directa o indirecta. Ahora, en la prueba de Coombs directa hay condiciones particulares de esta prueba, lo mismo que vamos a ver para la indirecta. Un resultado falso negativo en una prueba de Coombs directa puede deberse a que yo omita esa segunda lectura de la que hablábamos al principio, luego de 5 a 10 minutos de dejar la muestra sobre la mesada. Y esto de dejar la muestra sobre la mesada nos permite a nosotros demostrar la presencia de la fracción complemento pegado a los glóbulos rojos. La otra causa de resultados falsos negativos en la prueba de Coombs directa es que la cantidad de moléculas, ya sea de inmunoglobulinas como fracciones de moléculas por célula de complemento, estén por debajo del umbral de detección del suero de Coombs. En general, el suero de Coombs es eficiente cuando hay entre 150 y 500 moléculas de inmunoglobulina por glóbulo rojo. Si por alguna causa son menos la cantidad de inmunoglobulinas que hay, ese paciente puede tener clínica debida a esa cantidad de moléculas, pero tener un resultado negativo de esta prueba de Coombs. Resultados falsos negativos para la Coombs indirecta, cuando yo almaceno inadecuadamente ya sean los glóbulos rojos como el suero. Y, como veíamos antes, la actividad anticomplemento, tanto del suero de Coombs como la presencia de complemento en el suero para la detección de algunos ejemplos raros de anticuerpos de antisistema KID, que si bien no por ser raros no son menos peligrosos. Quiero que quede, voy a repetirlo muchas veces esto, pero me interesa que les quede grabado que los anticuerpos del sistema KID son anticuerpos altamente peligrosos y muchas veces difíciles de detectar. Y 1/3 de todas las reacciones hemolíticas posttransfusionales tardías que ocurren se deben a la presencia de los anticuerpos dentro del sistema KID. ¿Cuáles son las causas de resultados falsos positivos de la prueba de antiglobulina? Bueno, usar glóbulos rojos que ya están autoaglutinados o que están poliaglutinados. La presencia de partículas contaminantes, precipitados, fibrina, tubos sucios, que van a producir una agregación de los glóbulos rojos. Y también la sobrecentrifugación, porque así como dijimos que podemos perdernos las aglutinaciones débiles, puede ocurrir que como queda muy pegado, cuando nosotros disociamos la mezcla para poder leerlo, no son aglutinatos en rigor, sino glóbulos rojos agregados que sean confundidos con aglutinación. En cuanto a los resultados falsos positivos para la prueba de Coombs directa, es necesario recordar que para hacer una prueba de Coombs directa yo necesito tomar una muestra que esté anticoagulada con ETA o con CPD o con ACD. Cualquier otra muestra, y además esa muestra tiene que ser fresca, o sea, tengo que tomar la muestra y utilizarla lo más rápido que pueda. Si yo conservo esa muestra a 4 grados, es posible que se adhiera a la membrana de los glóbulos rojos, inespecíficamente complemento, particularmente la fracción C4, y esto genera un resultado falso positivo. Lo mismo ocurre cuando yo intento recuperar glóbulos rojos de un coágulo. Ahí pueden estar pegadas fibrina a esos glóbulos rojos y darme un resultado falso positivo. Tampoco puedo utilizar tubos que contengan gel de silicona, porque el gel de silicona fija complemento a los glóbulos rojos. Por lo tanto, van a ser resultados falsos positivos. La otra cuestión es también, cuando yo le tomo la muestra al paciente, tengo que tomarlo tener cuidado de no hacer una extracción desde una vía por la cual se le está infundiendo dextrosa, porque lo que hace
también es fijar inespecíficamente complemento a la membrana de los glóbulos rojos. Todas estas situaciones me van a dar resultados falso positivos, que en definitiva van a hacer que yo emita un resultado que no es fiable. Y por último, para la prueba de Coombs indirecta, si yo utilizo glóbulos rojos que sean Coombs directa positiva, ¿qué quiere decir esto? Yo utilizo glóbulos rojos que están ya sensibilizados. ¿Por qué se sensibilizaron? Porque mi donante tiene una prueba de Coombs directa positiva, porque se contaminó el tubo donde estaban conservados esos glóbulos. Si yo utilizo glóbulos con PCD positiva para hacer una prueba de Coombs indirecta, el resultado va a ser siempre falso positivo. La técnica en gel es una técnica innovadora, ya tiene muchos años de funcionamiento, es una técnica que hace el método mucho más sensible, es mucho más fácil para el operador, es menos peligroso si trabajamos con muestras contaminadas porque no se hacen aerosoles, no tengo que hacer lavados, no hay mucha manipulación. El test en gel es una tarjeta del tamaño casi similar a una tarjeta de crédito que tiene unos microtubos dentro de esa tarjeta que contienen un gel de cefarosa ultrafina, que son estas bolitas que están esquematizadas acá. Las tarjetas de uso diario son las tarjetas que contienen, además de este gel, suero de Coombs. La copa de cada microtubo tiene un lugar donde se coloca primero la gota de suspensión globular. La suspensión globular en este caso es una suspensión globular al 0,8%. La gota que se coloca es de 50 microlitros y luego lo que se le va a agregar se agrega el suero, que se agrega a una relación de 25 microlitros. Si ustedes lo piensan desde el punto de vista netamente en microlitros que se utilizan, me pueden decir, bueno, pero acá es al revés, están poniendo el doble de glóbulos rojos que de suero. Es cierto que en volumen ponemos el doble de glóbulos rojos que de suero, pero recuerden que la suspensión globular está al 0,8%. Entonces, esos 50 microlitros al 0,8% enfrentados a 25 microlitros de suero aseguran que una parte de la masa globular de esa gota, el 0,8, guarde la relación con 66 partes del suero que colocamos. Una vez que hacemos la mezcla, apenas se agita un poquito el microtubo y se lo pone a incubar. Durante la incubación, que es de 15 minutos, se unen los anticuerpos a los antígenos si es que están presentes. A tener en cuenta que esta suspensión del 0,8% se realiza en un medio de baja fuerza iónica, en un medio de LIS. Luego de la incubación se pasa al siguiente paso, que el siguiente paso es directamente la centrifugación. Acá no se hacen lavados. ¿Y por qué no se hacen lavados? Porque lo que ocurre es que los glóbulos rojos sensibilizados van a tener que atravesar la columna de gel que tiene el suero de Coombs, y lo que va a ocurrir es que los glóbulos sensibilizados van a encontrarse con el suero de Coombs y van a impedir que atraviesen la columna de gel. Se pone a centrifugar más o menos al minuto. Esto esquematiza lo que ocurre durante los 10 minutos de centrifugación, donde vemos que los glóbulos rojos van a ir hacia el fondo del tubo, y en este caso, si están sensibilizados, como es esta imagen de la izquierda, van a ver que el suero de Coombs es capaz de hacer los puentes. Cuando continúa la centrifugación, los que no tienen anticuerpo pegado pasan libremente los glóbulos rojos por la columna de gel, mientras que los que están sensibilizados quedan estacionados y no se pueden mover. Y al final de la centrifugación vamos a ver que vamos a tener una prueba negativa si tenemos un botón en el fondo del tubo, o positiva si tenemos o una tira en la parte superior, o vemos, dependiendo de la cuantificación de la reacción, así como lo vemos en el tubo, también se ve en gel esta cuantificación, donde vamos a encontrar diferentes
aglutinatos que van a quedar atrapados en el gel gracias a los puentes que se hacen con el suero de humus. Esta es una foto de una tarjeta y de un microtubo y una foto ampliada de lo que vemos. Estas son las bolitas de gel de cefarosa ultrafina y esta es la mezcla de antígeno-anticuerpo que no atraviesa por el tamaño, no es capaz de atravesar la matriz de gel y quedan de esta manera fijados. Otra de las ventajas que tiene esta técnica es que si yo necesito que alguien más la mire para que me diga su opinión, sobre todo en las determinaciones débiles, puedo mostrar esa misma tarjeta. Cuando yo centrifugo un tubo y hago la lectura, si quiero volver a verlo, tengo que hacer todo el proceso de nuevo porque una recentrifugación no va a servir. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido claro. Espero que noten que si tienen alguna duda vuelvan al manual técnico a leerlo o vuelvan al libro del GESIAM. Y bueno, continuamos en la próxima clase. Muchas gracias.